Buenos días, mi hermano. Dios le bendiga. Ciertamente me he puesto a meditar durante muchos meses, semanas y días la situación mundial en la que vivimos. Y aunque es triste todo este tema, tal vez aún no hemos visto o percibido lo que Dios nos quiere mostrar, enseñar, educar o incluso hasta capacitar. Y usted se preguntará: Jonathan, ¿cómo es esto? Que el Señor nos quiere mostrar, que el Señor nos quiere enseñar, educar, que el Señor incluso nos quiere capacitar. Bueno, yo espero en esta mañana que usted pueda entender lo que Dios quiere decirle a través de mi voz y que sea de mucha bendición. Llega el coronavirus y con esto las instituciones de salud nos dicen que tenemos que usar mascarilla, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que tener distanciamiento social, por decir algunas de las cosas que nos mandan. Pero yo me he puesto a ver, ¿y qué tal si comparamos algunas de estas cosas con nosotros, lo que creemos en Dios, el tema espiritual? Y mencionamos instituciones de salud y la comparamos con Dios. 2, coronavirus y lo comparamos con el pecado. Mascarilla, lo comparamos con la Biblia, la palabra de Dios. Lavado de manos, reconocer nuestro pecado. Distanciamiento social, alejarnos del mundo y comunión con Dios. Bien, comparemos el coronavirus con el pecado. El coronavirus, ¿qué es lo que trae? El coronavirus nos trae preocupación, angustia, tristeza, dolor y muerte. Y si lo comparamos con el pecado nos trae angustia, preocupación, tristeza, dolor y muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otros versículos nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si el pecado es muerte y nos priva de vivir la gloria de Dios, ¿por qué no nos podemos alejar de Él? ¿Por qué preferimos vivir en el pecado antes de vivir en la presencia de Dios? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué no nos podemos alejar del pecado? Porque nos gusta el pecado, porque nos gusta vivir en él, nos atrae, a muchos hasta nos gobierna. Esto es porque somos humanos y la Biblia es clara cuando nos dice que todos hemos pecado, pero debemos reconocer el pecado y alejarnos de él. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, pero no lo estamos. Porque el pecado nos ciega, el pecado nos oculta la verdad, el pecado nos hace ver lo malo como lo bueno y lo correcto como lo incorrecto. Ahora, ya comparamos el pecado con el coronavirus. Ahora comparemos las instituciones de salud con Dios. ¿Qué nos dicen las instituciones de salud? Nos dan instrucciones a seguir para no contaminarnos de coronavirus. Pero mire Dios, ¿qué es lo que nos dice? Dios nos da instrucción a seguir para no contaminarnos con este mundo y para no contaminarnos con el pecado. Las instituciones de salud, por un lado, nos dicen que tenemos que usar mascarilla, buen lavado de manos, distanciamiento social. Pero ¿qué pasa? Somos tan desobedientes y no cumplimos a lo que Dios a lo que nos dicen las instituciones, y no nos importa, nos contagiamos. Preferimos no escucharlos y hacer lo que a nosotros nos da la gana. Así mismo es con Dios. Si fuéramos obedientes a Dios, podríamos vivir una vida plena, llena de bendiciones y atributos para nosotros, pero preferimos tener una vida vacía y llena de necesidades erradas en el pecado. Ahora, el punto importante a mencionar es aquí la obediencia. Si fuéramos obedientes, y nótese que dice, ¿cuál es el significado de obediencia? Dice que obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley.
Y mire lo que dice la Biblia. Dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos, tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y en Juan 14:21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las instituciones nos mandan a usar mascarillas para no contaminarnos del coronavirus. Dios nos manda a escudriñar su palabra, ya que en ella podemos encontrar la vida. Nos aleja del pecado, nos da la respuesta a nuestras necesidades. Es la herramienta eficaz para cortar hasta lo más profundo de nuestros corazones y el alma. Las instituciones por su lado nos dicen: lávate las manos para mantenernos limpios del virus. Dios nos manda a un constante arrepentimiento, confesando nuestros pecados, pues Él es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Las instituciones nos mandan a cumplir un distanciamiento social para así evitar aglomeraciones y evitar contagios. Dios nos manda a no vivir hundidos con las cosas de este mundo, pero nos manda a tener una plena comunión con Él. ¿Y cómo hacemos esto? Con oración, adoración, estudio de la palabra. Esto nos mantiene cerca de Dios. Aunque no lo veamos así, he aquí algunas de las cosas que Dios nos muestra, nos quiere enseñar, educar o incluso capacitar con la llegada del coronavirus. Y no solo está enseñando en Panamá o en algunos países. No, mi hermano, este es a nivel mundial. Esto es por todo el mundo. Estamos falta de obediencia. Nos cuesta seguir instrucciones de Dios, de lo que dice su palabra. No leemos la Biblia, ni mucho menos la escudriñamos. No confesamos nuestros pecados, ni pedimos perdón a nuestros prójimos, incluso ni a la familia. Y preferimos vivir en este mundo lleno de tanta maldad y alejarnos de Dios. Para concluir, podemos decir que Dios es la única vía segura, no existe otra. Pero para poder utilizar esa vía, debemos ser obedientes a sus instrucciones. Debemos protegernos con su palabra, examinar nuestra vida y estar en una constante limpieza, un constante arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y no pecar más para no contagiarnos de él, del pecado. Alejarnos de las cosas de este mundo y vivir en una constante comunión con Dios. Dios te bendiga, mi hermano.